La historia que traemos nosotros con Cristian es una historia de transformación, es una historia de transición, es una historia de cambio, porque les queremos contar qué es lo que ha pasado y qué fue lo que pasó con la Araucana. Principalmente en los últimos 10 años nos vamos a focalizar en ese periodo temporal, pero todo esto tiene un contexto incluso anterior. Y cómo ha estado transitando la cultura organizacional en torno a estos cambios. ¿Ya? Así que, para partir, no sé si nos acoplamos un poquito. ¿Este? ¿Aló, aló? ¿Ahí sí? Buenísimo. Para partir, si es que... No sé si se puede pasar la lámina desde allá, porque aquí no me está funcionando. ¿Ahí sí? Ya. Para partir, no siempre las personas saben lo que es una caja de compensación, entonces yo siempre me doy unos minutitos muy breves para explicarlo. Las cajas de compensación son instituciones sin fines de lucro que están insertas en el modelo de seguridad social en Chile, es decir, otorgan beneficios de productos financieros y a través de los excedentes que esos productos financieros le entregan a la caja, se reinvierte en beneficios sociales, porque como no somos una institución sin fines de lucro, no retiramos excedentes, sino que lo reinvertimos permanentemente en nuestros mismos afiliados. La inversión social, estos son datos del 2024, que los extrajimos de la memoria, impactamos al 18% de la población chilena. La inversión social del año 2024 ascendió a 11.880 millones de pesos chilenos y el impacto social económico fue de 29.000 millones, casi 30.000 millones el año pasado. ¿Por qué la inversión es distinta al impacto económico? Y es porque tenemos un efecto multiplicador a través de nuestras alianzas y nuestros convenios con terceros que nos acompañan en la entrega de beneficios, por lo tanto, por un peso invertido de la Araucana se multiplica en casi 3 veces a través de las alianzas que tenemos. Contamos con 1.120 trabajadores que nos permiten llevar a cabo toda esta misión y todo este propósito, que es mejorar el bienestar social de las personas. Es decir, somos una institución que tiene un rol social muy profundo y con el que nos conectamos permanentemente. Y para contar un poquito el contexto o los antecedentes de la historia de cómo se ha ido modificando la cultura, les quiero mostrar esta lámina que puede ser un poquito pesada, pero la voy a tratar de resumir. Nosotros dividimos la historia de la caja de los últimos 30 años en 5 etapas. Una primera etapa de estabilidad, que fue una etapa de cerca de 10 años, en que tuvimos un aumento de patrimonio de 30.000 millones de pesos. Y en esa etapa la característica principal fue, tal como dice el nombre, la estabilidad. No pasaron grandes cosas, el negocio se desarrolló de manera normal, la rentabilidad también estuvo dentro de ciertos rangos normales. Después viene una etapa que nosotros le llamamos la etapa de crecimiento, entre el 2004 y el 2010, más o menos 6 años, en que también tuvimos el efecto de los 30.000 millones en el patrimonio, pero esta vez fue a través de un crecimiento, de una expansión del negocio. Es decir, aquí inauguramos edificios en todo Chile, aumentamos la cantidad de afiliados o de socios de nuestra caja. Fue una etapa de verdad de desarrollo de negocio muy profunda. A esta etapa le sigue una etapa de crisis. Esta etapa de crisis dura aproximadamente entre el 2011 y el 2016, 5 años, en que a diferencia de las 2 etapas anteriores en que ganamos 30.000 millones en cada una de ellas, aquí perdimos los 30.000 millones, porque caímos en insolvencia financiera. Y esto marcó un hito muy importante en la caja, que todos los trabajadores de que estaban en esa época se acuerdan perfectamente cómo vivieron ese día, porque fue el día en que la caja quebró, estuvimos a punto de desaparecer. ¿Qué hicimos? Tuvimos que hacer una serie de trámites para poder salir de esa situación y empezó, a partir del año 2016, una etapa que le llamamos de eficiencia. Foco profundamente en los procesos, ordenar la casa, ordenar las finanzas, no hubo inversiones grandes y en ese tiempo, que más o menos son 5 años más, entre el 2016 y el 2021, 30.000 millones nuevamente de excedente que fueron al patrimonio. Pero estos últimos 3 años, y aquí no está el tercer puntito de los últimos 3 años, pero debería estar por aquí, más o menos por ahí. Estos últimos 3 años iniciamos una nueva etapa. Esta última etapa se llama la etapa de la sostenibilidad. Después de estos 5 años de orden,
de eficiencia, de foco en ordenarnos internamente, entramos a una etapa nueva, a una etapa estratégica en la que decidimos ser muy ambiciosos, o sea, salir del statu quo, salir de estos 5 años de congelamiento, digamos, y empezar a focalizarnos nuevamente en el negocio, en el rol social y en lo que nos caracteriza a nosotros como caja de compensación, que es el impacto que generamos en nuestros afiliados. ¿Cómo se vivió esto desde la cultura? Una etapa de crisis, que es el equivalente a una quiebra, se vive culturalmente de manera dramática. Los trabajadores entran en un proceso de incertidumbre profunda, miedo, angustia, hubo desvinculaciones, 5.000 personas más o menos perdieron su fuente de trabajo. Todo el modelo que se había armado en la etapa previa de expansión que yo les mostré recién se tuvo que ir desintegrando, por lo tanto hubo una situación que afectó emocionalmente a las personas y directamente a la cultura, porque como se venía trabajando, tuvo que ser modificado de manera muy drástica. Ahí caímos en insolvencia financiera, nos intervino la Superintendencia de Seguridad Social, es decir, no teníamos el control de la organización, sino que vino el Estado a hacerse cargo de la caja. Se tuvo que hacer un acuerdo de reorganización judicial con todos los acreedores a los que le debíamos plata, mucha plata en esa época, y tuvimos que hacer cambios radicales en el ámbito de la gobernanza. O sea, todo muy ordenado, todo muy estudiado, no se invertía en nada que no fuera estrictamente necesario, etc. Y ahí una etapa muy compleja a nivel organizacional. Después la eficiencia, otra etapa compleja, culturalmente hablando, porque no tuvimos grandes inversiones, no volvimos a hacer la caja que le entregaba beneficio al afiliado. Es más, dado que no teníamos tanto excedente, los beneficios tampoco los podíamos reinvertir, teníamos que pagar la deuda. Entonces, no había un rol social que determinara el propósito. Sin propósito no hay sentido de pertenencia, no hay sentido de trabajo, por lo tanto los trabajadores se fueron perdiendo en el camino. Pero había que hacerlo, porque había que ordenar la casa. Entonces, culturalmente hubo que también acompañar a la organización en esa función. Esta etapa estuvo marcada por austeridad extrema durante varios años, la contracción del negocio, perdimos posicionamiento de mercado, desaparecimos de los medios, nadie nos escuchó durante 5 años. La sistematización, es decir, los procesos de recursos humanos también se acotaron mucho, se limitaron mucho, y contención e información hacia los trabajadores, que era lo que podíamos hacer. Y de ahí vino la nueva etapa de la Araucana, 2022. Asumo un nuevo gerente general, planteamos un nuevo proyecto, planteamos un nuevo propósito ambiciosísimo. No vamos a salir de poquito, no, vamos a salir a comernos el mundo, porque llevamos 5 años congelados, teníamos ganas de hacer cosas. ¿Y qué nos ha traído esto? Como les decía, nos faltaba el último puntito al final, pero en estos 3 años hemos tenido tremendo resultado económico. Volvimos a ganar 30.000 millones de excedente en estos 3 años. Ya no en 10, ni en 7, ni en 5, en 3. Impacto social, lo multiplicamos, porque pusimos foco de nuevo en lo que era nuestro propósito, mejorar el bienestar de las personas. Volvimos a crecer, estamos retomando reposicionamiento y nos focalizamos en la experiencia interna de nuestros trabajadores. Lo más importante, creo yo, en esta última etapa, y ahora me voy a focalizar en los últimos 3 años. Yo asumí el área de capital humano en marzo del 2022. El gerente general asumió el 1 de marzo. Yo asumí el 14 de marzo de ese año. Con este proyecto gigante, después de 5 años en que habíamos desaparecido del mundo, en que no teníamos conexión con nuestro rol social, habíamos perdido épica, habíamos perdido identidad. Y asumimos y dijimos, bueno, tenemos una estrategia tremendamente ambiciosa. ¿Cómo movilizamos a las personas? Asociándolos a la estrategia, contándoles lo que queremos hacer, subiéndolas al carro, invitándolas a participar de esto. Y ahí el área de recursos humanos toma un rol que creo yo que es clave para los procesos de transformación, que es ser socio del negocio. Totalmente mirada estratégica. No es transaccional, no es operativa, no es administrativa, que por lo demás hay que hacerlo, pagar la nómina, por supuesto, todo lo que nos contaban hace un rato, básico, porque cuando la nómina no se paga bien, los problemas son tan higiénicos que te pueden afectar el resto de los niveles en que uno se dedica de los temas de recursos humanos. Sin embargo, nuestro rol tiene que estar siempre pensado desde una mirada estratégica. ¿Cómo acompañamos la estrategia? ¿Cómo habilitamos la estrategia? Y ahí la estrategia de la caja se propuso
como visión, ser la mejor caja de compensación de Chile, contribuyendo a la felicidad de las personas y a la reducción de las desigualdades. Lo hemos estado haciendo. Hay indicadores que son súper concretos, están todos publicados en la memoria, por si alguien quiere profundizar en esta historia, está todo publicado en la memoria. Hay indicadores concretos que dicen que ya nosotros hacemos la pega de disminuir las desigualdades al interior de nuestro grupo de afiliados respecto a la población chilena. Y tenemos 4 pilares, y esto lo compartimos con toda la organización trimestralmente, se lo saben de memoria. Destacados en impacto social, líderes en sostenibilidad, innovación permanente y experiencia superior para nuestros afiliados y mejores resultados económicos. Y mejores resultados económicos porque todo lo anterior no se puede volver a hacer a costa de la sostenibilidad financiera de la caja, de la organización. Y aquí se lanzó un concepto que a nosotros nos gusta mucho, que le llamamos el ideal cuadrado, porque combinamos valores internos con pilares de relacionamiento externos. Es decir, todo lo que guía la forma en que nosotros nos relacionamos externamente con la manera en que los vinculamos internamente. La inclusión, la diversidad, la equidad y el ambiente son nuestros focos hacia afuera. Eso es lo que nos posiciona en la manera en que nos vinculamos con nuestro entorno. Y la innovación, el dinamismo, la ética y la amabilidad son nuestros valores internos. Y esto se llama el concepto idea al cuadrado. Estamos hoy día poniendo muchísimo foco en reforzar lo interno, porque a partir de esto se va generando la cultura que permite también hacia afuera ir posicionándonos. ¿Y cómo hemos vivido esto desde el área de capital humano? Desde que asumimos esta función. Nos encontramos con un área que había sido congelada durante 5 años, claramente teníamos sistemas mega obsoletos. Usábamos un sistema que no tenía mantención. Teníamos nóminas que pisaban la información mes a mes, por lo tanto, si tú querías sacar información histórica, tenías que pedirle al sistema que extrajera un respaldo de no sé cuándo para poder recién tener un informe, para poder comparar cifras y ver la evolución. Era brutal. Las capacitaciones, no teníamos registro sistemático de las capacitaciones, habían Excel sueltos por aquí y por allá para saber cuánta gente había participado en las capacitaciones normativas y ver cuántas eran las horas de capacitación que habíamos tenido en el año. No teníamos registro. Entonces, ¿qué hicimos? Primero lo básico. Primer año, básicos. Nueva estructura organizacional para acompañar, obviamente, el nuevo proyecto estratégico que estábamos planteando, la implementación de nuevas organizaciones, y yo soy fan de Book, pero soy fan de Book. No, el control de las vacaciones, había gente que se tomaba vacaciones y no las cargaba. Teníamos gente que tenía más de 100 días de vacaciones acumuladas. Veníamos saliendo de la pandemia además. O sea, la provisión de saldo de provisión de vacaciones era brutal. Control de asistencia, también habíamos implementado un sistema híbrido sin control. Digitalización de la documentación legal, los anexos de contrato actualizados con las funciones, con el cargo, con las dependencias. Y pusimos foco en el capacity de sucursales. Nosotros tenemos el 70%, 75% alrededor de la dotación de la caja es de sucursales, por lo tanto una gran parte de la nómina se nos va en el mundo de sucursales y ahí metimos modelos de proyección de capacity en función de los datos de atención, porque además, como teníamos una estrategia que avanzaba hacia los canales remotos, teníamos que ir monitoreando cómo venía la atención presencial para ver cómo teníamos que ir haciendo evolucionar la dotación en cada uno de los puntos de atención presenciales. Básicos, 2022. 2023, desarrollo organizacional. ¿Qué hicimos ahí? Un nuevo proceso de inducción. Obviamente empezó a generarse mucha rotación, hubo mucha gente nueva que empezó a entrar. Necesitábamos reforzar nuestros procesos de inducción. Un plan de capacitaciones integral que también acompañara a la organización en nuevas competencias para poder acompañar la estrategia. La consolidación de la evaluación de desempeño, la lanzamos el 2022, pero la consolidamos a partir del 2023. Muy importante porque la gente en la caja era como la idea de una empresa pública. El desempeño era equivalente a la antigüedad. Entonces, gente más antigua se merecía, obvio, un aumento de sueldo. Porque sí, no era porque lo hiciera mejor o peor, era porque la cantidad de años que llevaba en la caja. Era como un pago a la lealtad. Y tuvimos que cambiar eso. Tuvimos que cambiarlo a meritocracia, a indicadores, a resultados, a desempeño, a conectarlo también con los valores, con las conductas. Nuestro desempeño se divide en 3. Las conductas, las competencias y los resultados también de cada uno de los cargos. Entonces es una combinatoria. También es pega cultural, instalar algo así. Y programas de certificación de competencias y conocimientos expertos muy propios de la caja. La caja tiene procesos que son súper
únicos, por lo tanto también ahí hicimos todo un proceso de certificación para que la gente se sintiera importante, si bien la antigüedad no era importante, sí el conocimiento experto lo reconocimos. Tercer año 2024, bienestar. Full foco en acompañar a las personas no solamente en el ámbito laboral, sino que también en el ámbito personal, familiar incluso, extendiendo beneficios como atenciones psicológicas, en caso un poco de lo que hablábamos hace un rato, atenciones psicológicas en caso de crisis, no solamente para el trabajador, sino que para su familia, porque también entendemos que el desempeño y la productividad de un trabajador también está siempre vinculada al entorno familiar y lo que está viviendo en el ámbito personal. Es imposible dividir esos dos mundos, el mundo privado y el mundo público, desde lo emocional, no reconoce límites, por lo tanto, cuando un trabajador llega complicado porque tuvo un problema familiar, por supuesto que afecta a su productividad. Sería a esta altura loquísimo no verlo. También, bueno, le da la implementación de la ley Karin, que todos los que estamos acá sabemos lo que eso significa, lo que significó también internamente para los procesos, protocolos, procedimientos, reglamento interno, etcétera, 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 un largo etcétera. Apoyo y contención, mucho foco también en casos tanto preventivos como reactivos. Nos certificamos en la norma chilena 3262, equidad de género, uno de nuestros temas también de posicionamiento externo. Círculo de mujeres, porque también empezamos a impulsar mucho la participación femenina dentro de la dotación, y talleres de corresponsabilidad, porque tenemos una misión social, por lo tanto también tenemos que impulsar el tema de la corresponsabilidad, no solamente a nivel nuestro como trabajadores, sino que también acompañamos o promovemos esto a nivel de nuestras empresas afiliadas. Y el 2025 fue el año en que dijimos, ahora tenemos que meternos full en la cultura. Si bien todo lo anterior, todo lo otro que hicimos, el 2022, el 2023 y el 2024 tenía un vínculo directo con la cultura organizacional, el 2025 dijimos la vamos a dirigir. Lo vamos a tomar el control a través de un proyecto y nos vamos a hacer acompañar por expertos, y ahí viene Cristian, que nos acompaña en el equipo de Auris. Nos vamos a hacer acompañar de la gestión de la cultura organizacional, porque si bien hemos hecho muchos cambios, no tenemos un proyecto que nos permita medir, dirigir, orientar nuestras intenciones respecto a la cultura. Y ahí, el año pasado tuvimos que, a través de conversaciones muy complejas con el directorio, porque esto no es obvio para todo el mundo, yo me imagino que muchos responsables de recursos humanos aquí también lo viven, no es obvio que hay que invertir en cultura, hay que invertir de manera importante, hay que ponerle foco, recursos, tiempo, equipo, capacidades, y eso tiene que ser aprobado por el directorio, tiene que haber un alineamiento también desde el directorio hacia abajo. La alta dirección involucrada activamente en temas culturales es un gatillante, un factor de éxito, de todas maneras. Así que tuvimos ciertas conversaciones, difíciles algunas, para poder instalar el tema de la cultura y poder llevarlo a cabo de manera seria con un partner que nos acompañara también a las necesidades que nosotros teníamos como caja, en el contexto que yo les acabo de contar. Hola, ¿se escucha bien? Ya, a ver, yo les voy a dar acá la perspectiva de la consultora que tuvo la suerte y el privilegio de estar suficientemente cerca cuando Alejandro y su equipo y la caja levantaron un poco la mano a pedir ayuda, ¿ya? Cuando conversamos nuestras conversaciones ya hace un par de años atrás, como yo escuché este desafío, ¿ya? Fue de la siguiente manera, y es que hemos venido cambiando. La cultura ha venido cambiando, por supuesto, y eso pasa en muchas empresas, ¿cierto? Que el negocio toma un cierto rumbo y la cultura se adapta, pero se ha venido adaptando con un alto costo y con mucho sudor y lágrimas, ¿cierto? Y me pareció sumamente potente y atractivo cómo Alejandra y la Araucana se hizo la pregunta y decir cómo nos podemos ocupar hoy de aquellos aspectos de nuestro capital humano, no solamente que no dificulten que este cambio y estas transformaciones sigan, sino que lo catalicen. Y cómo podemos empezar a pensar hoy en cuáles son aquellos atributos de nuestro capital humano que queremos que estén desarrollados en 5, en 7, en 10 años más, ¿ya? Como buenos consultores, lo primero que hacemos en este caso es buscar alguna definición que nos sirva para el trabajo que queremos hacer, y básicamente acá entendemos la cultura como un conjunto de normas o de patrones conductuales que están presentes en gran medida en una organización, ¿ya? Tomando el ejemplo que decía Camila hace un rato, podemos decir, ¿cierto? Si es que cuando viene una persona con, no sé, con una crisis emocional, si es que miro hacia el lado, salgo corriendo por la ventana o la encaro de alguna manera,
es una conducta, ¿sí? Es un patrón conductual dentro de un equipo. Si es que en el camarín, como hablamos antes, ¿cierto? Creo que era Paula que lo mencionaba, si es que en el camarín dejamos que, ¿cierto?, nos desahoguemos y mantengamos esa intimidad y esa confidencialidad o no, al final del día son patrones conductuales, ¿ya? Entonces la cultura la definimos como ciertos patrones que pueden estar o no estar, pero que no se actúa de esa manera porque nos están mirando, porque nos sentimos obligados, sino porque existe algo debajo, que es la parte inferior del iceberg, que no se ve, pero que es lo que sustenta que estas conductas estén. Y son conjuntos de creencias instalados en la organización. Pueden ser correctas, pueden ser incorrectas, ciertas, no ciertas. No importa realmente, lo que importa es que la creencia esté. O sea, si hay una persona con un distrés emocional, yo tengo que actuar ahí de cierta manera. Esa es una convicción. Y si muchas personas compartimos ciertos códigos, finalmente se van a dar patrones conductuales. ¿Listo? Listo. Ok, ¿qué hacemos con esto? En base a esta definición, desarrollamos un enfoque de trabajo que tiene 3 características, ¿ya? La primera es que entendemos que el esfuerzo cultural es un esfuerzo de largo plazo, es una aspiración. Y todo lo que podemos hacer acá en un horizonte de tiempo que nos definamos de 1 o 2 años, siempre tiene que tener una altura de mira y una perspectiva. Por lo tanto, aquí, perdón que me salga aquí del cuadro, ¿cierto? El primer foco de trabajo es hacer una definición de la aspiración cultural de largo plazo. Y eso implica ir a visitar los valores, los principios, todo este conjunto de declaraciones y chequear que aquello que está declarado realmente es funcional al negocio y a la estrategia de negocio. Y una vez que hacemos esa vuelta podemos definir con mayor precisión qué significa innovación para nosotros, qué significa dinamismo para nosotros, de una manera, ¿cierto?, que permita acotar y circunscribir qué es lo que vamos a estar buscando como conjuntos de conducta y como conjuntos de creencias que la sustenten. Teniendo esta visión de largo plazo, se abren 2 frentes de trabajo. Un frente que le llamamos impulso, que es todo un frente de intervención, podríamos decir, en el mundo más blando, en los corazones y en la mente de la gente. Aquí está todo el frente de trabajo que tiene que ver con trabajar directamente en las personas, por medio de la sensibilización, las campañas, comunicación, instalación de códigos, formación, etc. Pero no quedarnos solamente acá, sino que trabajar en paralelo algo que llamamos elementos estructurales o habilitadores. ¿Qué significa esto? Significa que la cultura, si bien vive en las personas, no puede sostenerse solo ahí, sino que tienen que existir los elementos duros, ya más bien a nivel de modelo de gestión, que sostengan esto en el tiempo. En concreto, que estemos reclutando de una manera que converse con la cultura que queramos crear, que estemos premiando, que esto se cruce a los sistemas de evaluación de desempeño, incluso que cruce los mismos procesos de negocio, ¿ya? Porque al final del día, si yo quiero lograr algo en la sucursal frente a la persona afiliada, el sistema que está detrás y la cantidad de clics que tengo que hacer, digamos, si es que no conversa con eso que yo quiero que pase, al final del día las personas siempre nos vamos a ajustar al proceso, independiente de lo que, cierto, por la comunicación se espera que haga. ¿Se entiende esa idea? ¿Sí? Sí. Entonces, visión de largo plazo, impulso y elementos estructurales prioritarios, ¿ya? Por último, ya en lo más concreto de esta metodología, que ¿cómo lo vamos trabajando esto? Y esto es noticia en desarrollo porque hoy estamos como súper metidos en el barro en esto, es que definimos algo que llamamos sprints de intervención cultural. Y básicamente vamos viendo todos aquellos palancas, ya que tienen un efecto de intervenir culturalmente una organización, como el liderazgo, cómo se comunica, el acompañamiento sistemático, la formación focalizada o incluso los mismos ajustes a procesos, y vamos estableciendo como mini proyectos. Definimos un cierto alcance, hacemos sesiones de brainstorming y finalmente vamos definiendo una cierta cantidad de proyectos que configuran un backlog. Ese backlog se prioriza, ¿cierto?, con algunas variables, en este caso por impacto de urgencia, y se van priorizando y finalmente se va decidiendo en base a los recursos limitados que vamos teniendo qué proyectos de intervención cultural son los que vamos desarrollando, ¿ya? Y una metodología así tiene 3 grandes bondades. Una bondad es que permite ir aprendiendo, por supuesto, o sea, ir teniendo un assessment y un pulso de cuál es la cultura que va existiendo en una organización cada vez más preciso, y también vamos aprendiendo cuáles son el tipo de intervenciones que funcionan más que otras, ¿ya? Porque cada organización es distinta, alguna organización puede funcionar muy bien a ciertos tipos de mensaje, a cierta estructura de comunicación, otra organización no. Por lo tanto, ir ejecutando estos sprints nos permite ir captando qué es lo que funciona en la Araucana, ¿sí?, para irlo replicando. Y en este caso sumamos a DESU, que es la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica, que desarrolló una medición
cuantitativa, ya un instrumento diseñado para la araucana en base a la cultura que la araucana desea y necesita, ¿ya? Y eso permite generar y medir este barómetro, ¿cierto?, de cultura la araucana todos los años con cierta sistematicidad. La segunda gran bondad de esta aproximación es que permite incluir a mucha gente. O sea, este no es un plan, una caja negra cerrada, sino que en este ejercicio de priorización de qué se hace y qué no, vamos sumando distintas personas, no solo del equipo de Alejandra, sino que a otros stakeholders importantes en la organización, de forma tal que finalmente el plan que se implementa tiene una apropiación mucho mayor de parte de distintas personas. Y por último nos permite adaptarnos y permite ir capturando oportunidades de intervención cultural que son como low hanging fruits que están ahí disponibles. Por ejemplo, cuando recién estamos comenzando con los sprints, había un evento en Casa Matriz que convocaba a gran cantidad de la organización que estaba agendado por otros motivos, pero cuando nos dimos cuenta que eso iba a suceder y el potencial que tenía de ser en sí mismo un evento de intervención cultural, Alejandra básicamente como que la arrebató a quienes tenían ese evento tomado, lo secuestró y básicamente se cumplieron los objetivos que se querían cumplir, pero desde una perspectiva de intervención cultural. Y se le da un paraguas que finalmente terminó siendo como el gran evento de lanzamiento de la cultura de la araucana. Entonces, esta aproximación permite ir teniendo esas flexibilidades, ¿ya? Solo como ejemplo, y aquí te devuelvo el micrófono, Alejandra, este es un sprint, que es el sprint de liderazgo. Esta metodología permitió muy rápidamente evidenciar la necesidad de sumar activamente a los liderazgos en la caja como actores muy relevantes dentro de la creación de la cultura que se estaba haciendo, ¿ya? Y esto nos llevó finalmente a desarrollar un sello de liderazgo, ya que finalmente establece ciertos mínimos comunes de lo que se espera que las personas que están en posición de liderazgo hagan, ¿ya? Que son algunos pilares, que esto es independiente o distinto para cada una de las organizaciones. Y a partir de este sello, que principalmente desde su dimensión confiable, que es la dimensión más introspectiva, básicamente es lo que habilita o permite que las distintas personas que ejercen liderazgo se miren a sí mismos y a sí mismas como agentes creadores de cultura y puedan autodiagnosticarse, ¿ya? Y desde el lado inspirador, principalmente desde el punto de vista de cómo los liderazgos están llamados a siempre generar un contexto para todo lo que se hace, y ese contexto, por supuesto, que tiene mucho que ver con el propósito, la estrategia y la cultura de la araucana. Entonces, principalmente estos dos elementos son los que de alguna manera como que hackean el liderazgo, ¿sí? y le dan una relevancia mucho mayor como, podríamos decir, agentes causantes de cultura. Y esto finalmente termina en un roadmap, que esto, por favor, nadie trate de leerlo, ¿ya? Es solo ilustrativo, que básicamente muestra cómo un sprint en particular, o sea, una de las pelotitas que vimos en el mapa anterior se puede traducir en un plan de acción que básicamente tiene que ver con intervenciones de liderazgo a nivel global, intervenciones de liderazgo a nivel individual, y cómo la medición, el sistema de evaluación de desempeño incorpora una dimensión ascendente que permite que cada persona vea a su jefatura, lo evalúe en estas distintas dimensiones e ir teniendo cierta visibilidad desde acá, digamos, de dónde hay que intervenir en mayor o en menor medida en los liderazgos, ¿ya? Así que bueno, esto es un poquito de lo que está pasando, súper entretenido, que ganas de poder contarle todos los sprints que estamos haciendo, porque cada uno es un experimento en sí mismo. Gracias. Y para terminar, porque nos quedan un par de minutitos solamente, queremos que se queden con estas tres cosas, de la historia de la caja y de la historia de cambio y de transformación que les acabamos de contar, y del privilegio que también que tuvimos de ser acompañados por Cristian, por su equipo Auris. La verdad es que somos unos privilegiados también nosotros. El primer punto es anticipación con mirada de negocio. Nos tenemos que creer el cuento, los gerentes de recursos humanos, sobre todo los que estamos en cargos corporativos. No podemos dejarnos matar por el torbellino del día a día, por la urgencia, por el incendio, porque siempre hay cosas. Pero no podemos dejar de tener la perspectiva estratégica de acompañamiento al negocio, de socio estratégico, de estar con ellos, de anticiparnos a las necesidades, no solamente en términos de dotación, sino que también en estructura, en competencias, en capacitaciones, en desempeño, lo que sea. O sea, estar permanentemente desafiándonos a subir y acompañar a la organización muy de cerca. Nosotros viajamos muchísimo a sucursales. Nosotros estamos muy cerca de los equipos tienen desayunos con el gerente general permanentemente. Eso es para poder captar el input anticipadamente y no dejar que te explote los temas para poder abordarlos, sino que anticiparlos. Por lo tanto, una mirada
tremendamente estratégica y de acompañamiento a las áreas de negocio. El segundo punto es, tenemos que complementar lo duro con lo blando. Cuando hablamos de un proyecto de cultura, para mí, que yo soy ingeniera, me explotaba la cabeza cuando venían algunos proveedores a venderme un retiro a cualquier lado, tocar guitarra. No, de verdad no me hacía sentido. La cultura tiene que medirse, tiene que haber una herramienta, y por eso fue tan importante la incorporación de ISUC en este proyecto, porque nos ayudaron a armar una herramienta que medía exactamente lo que nosotros necesitábamos medir, el nivel de adhesión a la cultura que tiene la araucana, respecto a lo que nosotros queremos. No es una herramienta world class, no es una herramienta estándar que la aplicamos, sino que es una herramienta que está diseñada para la araucana. Complemento permanente entre las mediciones, pero también todas las intervenciones que apuntan más a lo emocional, a lo vinculante, a las personas. Y en tercer lugar, la perseverancia y la adaptabilidad. O sea, aquí hay que tener convicción de que el tema cultural es importante, de que tiene que acompañar a la estrategia. Por ahí dicen la cultura se come la estrategia, y eso es verdad. Si la cultura no acompaña a una organización en sus objetivos, es muy difícil que esa organización logre el objetivo. O capaz que lo haga, pero a un costo muy, muy alto. Por lo tanto, la cultura habilita, los liderazgos y la cultura habilitan la estrategia. Y eso es algo que hay que convencerse. No podemos hacerlo de marqueteo, no podemos hacerlo de la boca para afuera, porque es tanto el esfuerzo y es tan permanente, un proceso cultural es tan lento, que hay que mantener permanentemente la conexión con esto. No hay que olvidarlo. Es más fácil de repente olvidarse y decir, bueno, hagamos una actividad chiquitita por aquí y otra por acá. No es suficiente. Hay que permanentemente desafiarse a volver a conectar con la importancia de la cultura para el logro de los objetivos. Estos son los tres como claves de éxito que les queríamos compartir a partir de nuestra historia, a partir de lo que nosotros hemos aprendido. No todo ha sido de dulce, hemos tenido también de agraz. Tenemos harto aprendizaje, pero estamos muy contentos con el avance que hemos tenido y sabemos que estamos también en buen pie para enfrentar los desafíos futuros. Muchas gracias.